Congregación Betel Shaddai. Continuamos con el estudio El nombre de Dios. En esta segunda parte se abordará lo referente a la revelación del nombre de Dios en las Escrituras, el significado según el judaísmo rabínico y la enseñanza de Yeshua. ¿Reveló Yeshua el nombre de Dios? Veamos qué tenemos en el estudio. El nombre sagrado aparece en las Escrituras en la Torá 1419 veces y en el Tanakh 5410 veces, de acuerdo a la Enciclopedia Judía. Sin embargo, la aparición del nombre sagrado varía según la traducción que se estudie. Es importante tener presente que el nombre sagrado no aparece en el Brit Hadashah. En versiones recientes, post-Edad Media y versiones aún más recientes de la década de los 50, pueden aparecer nombres en el acomodo de las letras del nombre sagrado con signos vocálicos. Uno de los escritos de referencia para hacer estas versiones es el Mateo Shem Tov. El Mateo Shem Tov, su historia es descrita por el mismo Nehemías Gordon, que es un judío caraíta, que reseña la historia de Mateo Shem Tov, que fue el judío que escribió el libro en refutación al catolicismo Eben Boan, o piedra de prueba o piedra de toque. Este escrito se hizo en la época de la Inquisición, dada la persecución que tenían los judíos y que eran obligados a participar en debates públicos para defender su fe. Si los judíos, el rabino, perdía el debate defendiendo su fe, era forzado a convertirse al catolicismo. Pero si ganaba, se le acusaba de insultar la religión católica y por lo tanto tenían que huir por su vida. Por lo tanto, este escrito, el mismo Shem Tov, exhortó a que los judíos debían leer el Nuevo Testamento si querían salvar su vida. Y en el Mateo Shem Tov no aparece el nombre sagrado, aparece el término Hashem. Y este término Hashem es el mismo que utilizan en las versiones modernas para sustituirlo por el nombre sagrado con el acomodo de sus letras. Y de allí surgen todas las versiones de los nombres referidos al nombre del Eterno que encontramos en versiones modernas. El judío caraíta Nehemías Gordon, él mismo cita en su libro que no es el Mateo original, pero puede contener elementos originales conservados del Mateo original. E inclusive algunos eruditos hacen una defensa de lo que es el Mateo Shem Tov, remontando su origen a siglos anteriores, inclusive a los primeros siglos del origen del cristianismo. Pero tengamos presente que ni siquiera en este escrito de Mateo Shem Tov aparece el nombre sagrado, sino el término Hashem. Tengamos presente que George Howard es un erudito, un judío estadounidense, planteó teorías del origen del idioma hebreo del Nuevo Testamento, inclusive el posible uso del tetragramaton. Sin embargo, esto ha sido refutado por otros eruditos estudiosos como el doctor Lysorken Eisenberg, que él expone que el Nuevo Testamento fue escrito en koiné judaico griego, ya que fue escrito por judíos con pensamiento judío, pero fue escrito en griego, y eso explica la aparición de los hebraísmos en el Nuevo Testamento. Con esta breve introducción iniciamos el tema de esta segunda parte. Dado que se abordará la revelación del nombre de Dios en las Escrituras, es importante tener presente lo que significa el término Shem, que es la palabra hebrea de la que se traduce como nombre. Y este término es un homónimo en las Escrituras, es decir, que se usa en diferentes situaciones como nombre propiamente dicho, como apelación, como marca o memorial de individualidad, como honor, autoridad, carácter, célebre, famoso, ilustre, nombrar o renombre, entre otros. E inclusive el término que se traduce en griego por Shem es la palabra ónoma, que también significa nombre inicialmente en forma literal, pero también significa autoridad, carácter, persona, sobrenombre.
tengamos esto presente porque vamos a encontrar diferentes citas bíblicas donde se usa este término y allí recordamos lo expresado en el estudio de antecedentes históricos, que cuando se habla de nombre se puede estar refiriendo a la autoridad profética o delegada, es decir, en nombre de quien actúa la persona, quién le delegó esa autoridad, y a eso se refieren muchas citas en las escrituras tanto del Tanakh como de el Brit Hadashah. Un ejemplo lo podemos tener aquí cuando el mismo Moshe en Shemot 5:23 dice: desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, le dice al Eterno, porque ya él tenía una autoridad profética delegada para actuar en nombre del Eterno, es decir, bajo la autoridad y el mandato que el Eterno le había dado. Otra cita interesante al respecto es lo que encontramos en Jeremías 23:27, cuando el Eterno dice: no piensan como hacen que mi pueblo se olvida de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Es interesante que aquí no es que los padres se perdieron la memoria y se olvidaron del Eterno, sino que olvidaron el pacto, olvidaron la autoridad que el Eterno tenía sobre el pueblo por tener un pacto con él y se fueron tras la idolatría. Este es el reclamo que hace el Eterno, no un reclamo de haber perdido la memoria y haber olvidado el nombre, sino un reclamo de haber obviado la autoridad, obviado el pacto que se tenía con el Eterno para irse a adorar otras autoridades, otros dioses ajenos. ¿Cuándo aparece el nombre del Eterno en las Escrituras? En Bereshit, Génesis 1:1, encontramos Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. El término que aparece en este primer verso de las Escrituras es Elohim. Y lo encontramos, el nombre, el de las 4 letras, el nombre sagrado, lo encontramos por primera vez en Bereshit 2:4, cuando dice: Beidom azot Adonai Elohim eres beshamayim, en el día que hizo Adonai Elohim la tierra y los cielos. Aquí es donde aparece por primera vez el nombre sagrado. El significado que le ha dado el judaísmo rabínico al nombre sagrado lo podemos encontrar en diferentes interpretaciones que coinciden en un mismo sentido. En el caso de la Torá comentada por Rashi, encontramos citando a Rabbi Ben Meir que él dice: yo soy el que existe siempre. Así interpreta el nombre sagrado. En el caso de Maimónides, conocido como Ramban, Rabbi Ben Maimón, él lo interpreta como Eye Asher Eye, es decir, yo soy el que soy. Mi nombre es el que es para siempre. Y en cuanto al Shulchan Aruch, encontramos que se interpreta el nombre sagrado como Él fue, es y será, el autor de toda existencia. Es la fuente de todo, pasado, presente y futuro. Otro comentario señalado por Rashi, basándose en Torah Kohanim, es en cuanto a la interpretación de dos misbot que encontramos en Shemot 27 y Vayikra 19:12, cuando dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Dice el comentario que estas prohibiciones enunciadas en esta secuencia enseñan que si la persona viola la primera prohibición, ello eventualmente podría conducir a violar la última. Por lo tanto, es decir, si se toma el nombre del Eterno en vano, puedes quedar o caer en jurar en falso por su nombre y profanando su nombre. Hay un comentario del Humash que también es relacionado a este aspecto y a esta cita, a este misbot, donde dice que el término tomarás, cuando dice no tomarás, esta palabra es del origen nasá, origen hebreo nasá, que quiere decir no cargues. Es decir, que no cargues, no lleves el nombre de Dios en vano. Se infiere que todo Yehudí porta en su persona el nombre sagrado de Dios. Y él pide a nosotros que seamos conscientes de ello,
y no lo llevemos en vano. Es decir, que nosotros, y yo lo comparo como un matrimonio, que de hecho tenemos un pacto con el Eterno, y donde nosotros vamos, una persona comprometida, donde va, se sabe que tiene un compromiso y como tal debe ser su comportamiento, un comportamiento fidedigno, de fidelidad y compromiso con esa persona. Así es nuestra conducta con el Eterno. Es decir, cargamos el nombre del Eterno porque debemos tener conciencia de su autoridad y del compromiso y el pacto que tenemos con él. Dado que este estudio presenta los comentarios y la posición del judaísmo rabínico en cuanto a lo que es el nombre sagrado, se está presentando las versiones de la Torá con Rashi, el Humash, y en cuanto a otras versiones bíblicas se presenta lo que sería la versión Reina Valera del 60 y del año 2000 cuando se requiere hacer fines comparativos. En Shemot 3.15 encontramos cuando dice, este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. Esto aparece en la versión del 2000 y respecto a la versión del 60 fue sustituido el término con él se me recordará por memorial. En cuanto a la Torá con Rashi, el término que aparece es este es mi nombre para siempre y esta es mi mención para todas las generaciones. La diferencia en cuanto a términos, ambos usan para siempre y Rashi utiliza el término mención, refiriéndose a evocar, a remembranza. Este término, y es el comentario que tenemos de Rashi, el término este viene de la palabra hebrea se. En ambas versiones, tanto Reina Valera como en la Torá con Rashi, este término se es un demostrativo que indica una demostración concreta de un objeto tangible y en este caso de esta cita de algo explícito que es el nombre sagrado. Esta misma referencia aparece en Shemot, en el comentario de Shemot 12.2, cuando el Eterno le dice a Moshe, este mes será el inicio de los meses. E incluso hay un comentario de que el Eterno le mostró a Moshe la luna, la renovación de la luna, cómo debía estar para que se identificara y Moshe supiera de una manera concreta cómo debía ser la luna para el inicio del mes y este mes a su vez es el inicio de los meses, es decir, se concretó en qué forma se determinaba el inicio del mes y cuál iba a ser el mes concreto. Así respecto al nombre, el Eterno reveló este es mi nombre y la manera de evocarlo para hacer de una manera más explícita, Rashi nos cita en el caso de que dice la palabra mi memorial y con él se me recordará y Rashi dice como mención, él cita el tejilín, este término que se traduce como memorial, mención, con él se me recordará, es el término sikri, que en Tejilín 135.13 tenemos un ejemplo concreto cuando dice el salmista Adonai Shimha Leolam Adonai Sirreja Ledor Vador. Señor, tu nombre es para siempre. Señor, tu remembranza para generación y generación. Este término es recordar que Él dio un nombre que posteriormente vamos a explicar cómo se interpreta el nombre por el judaísmo rabínico y que tenemos que tener presente que recordemos que Él, en base a su nombre, se ha revelado y debe ser de generación en generación eternamente recordar. Su nombre es para siempre, de generación y generación. Rashi nos explica en esta misma cita otro comentario que cierra su interpretación en cuanto a lo que sería el nombre sagrado. Veamos. En la misma cita analizada por Rashi, que dice este es mi nombre para siempre, ese término viene de la palabra Olam. Sin embargo, esta palabra Olam en el original no aparece con la letra Vav, que es normalmente el término Olam, que quiere decir escondido, pero generalmente se expresa como eternidad, eternamente, permanecer perpetuamente. De hecho, en las traducciones aparece el término para siempre.
Rashi nos dice que la ausencia de esta letra Vav quiere decir la palabra Alan, que significa apartar, encerrar, encubrir, esconder, negar, ocultamente, oculto, oscurecer, simuladamente. Por lo tanto, esta ausencia de esta Vav en esta frase, cuando el Eterno dice, este es mi nombre para siempre, quiere decir que como lo expresamos anteriormente, se debe tener memoria de que Él reveló este nombre sagrado, pero que debe mantenerse de alguna manera oculta, y eso significa que el nombre inefable no debe ser pronunciado según las vocales que contiene o como se haga después del texto masoreta, o esos vocales que se acomodan las letras consonantes del nombre sagrado con signos vocálicos. Rashi nos dice no pronunciar el nombre según las vocales que contiene, sino utilizando otro nombre divino en lugar de él. Siempre que se desee pronunciar el nombre inefable, se sustituye por el nombre Adonai. Por eso encontrábamos un ejemplo de Tehilim, Señor Adonai, este es tu nombre para siempre. Ese es el comentario que nos deja Rashi respecto a esta cita de Shemot 3:15. En Shemot 6:3 encontramos cuando el Eterno le dice a Moshe, yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Cuando el Eterno le dice esto a Moshe, Rashi lo interpreta como que su revelación no estuvo definida por la cualidad que este nombre, es decir, el nombre sagrado, implica, lo que quiere decir que yo, dice el Eterno, yo no era conocido por ellos con mi cualidad de veracidad, por lo cual mi nombre es llamado el Eterno, es decir, el nombre sagrado, que significa que yo soy fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, yo les había hecho una promesa, pero todavía no la he cumplido. Esto nos habla de que el Eterno se revela. Recordemos los años que habían pasado desde la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, cuando el Eterno se le aparece a Moshe, y había transcurrido mucho tiempo, y el Eterno dice que Él se revela para mostrar el cumplimiento de su promesa. Esta es la interpretación que nos da Rashi en esta cita. El Eterno le dice a Moshe, yo me revelé como Dios omnipotente. La palabra hebrea que se traduce como Dios omnipotente es Shaddai, que significa el omnipotente, el todopoderoso, que se compone de esas dos palabras, o la letra Shin, que significa que, y Dai, suficiente. Rashi nos dice que esto significa que el Eterno le dice a Moshe, yo soy aquel que no necesita de nadie, a quien todas las criaturas necesitan, porque yo soy la causa de su existencia, y yo poseo suficiente divinidad para todos. Este nombre está directamente relacionado con el hecho de hacer promesas y cumplirlas, ya que implica que Él posee el poder, es decir, que las promesas que dio el Eterno muchos siglos atrás iban a ser cumplidas por el Eterno en ese momento. En Vallicrá 19:12 encontramos, y no juraré falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. Hay varias citas, y inclusive en este libro de Vallicrá es donde más encontramos este término, cuando el Eterno dice yo el Eterno, aparece su nombre al final de la cita. Y Rashi nos dice que esta frase nos representa la fidelidad de Dios para retribuir, recompensar o castigar al ser humano. El nombre inefable alude su eternidad, al hecho de que fue, es y será. De ahí que denota la idea de su permanencia absoluta por encima del tiempo, que implica que es fiel, fiel para retribuir en cualquier momento lo que desee, sin cambiar de idea, para otorgar buena recompensa a los que marchan delante de él. Por lo tanto, cuando el Eterno en su palabra aparece su firma, cuando él dice yo, el Eterno, y aparece su nombre sagrado, nos habla de su carácter eterno y su fidelidad para cumplir, recompensar o castigar en base a su palabra. Respecto al lugar donde se puede pronunciar el nombre inefable,
encontramos la siguiente cita, Shemot 20:21, que dice: un altar de tierra harás para mí y junto a él degollarás tus ofrendas. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. También encontramos, esto es en la Torá con Rashi, y encontramos en las citas del Humash que dice, y en todo lugar, esta cita específica, esta frase dice, y en todo lugar que yo autorice mencionar mi nombre, dice el Humash. Y en la versión Reina Valera del 60 dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Fíjense que en todas las citas aparece la voluntad del Eterno, que dice en todo lugar donde yo, en el caso de la Torá con Rashi dice permita, Humash dice donde yo autorice y Reina Valera dice donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. De allí que en estas citas bíblicas se interpreta, lo interpreta Rashi, que el nombre inefable se pronuncia en todo lugar donde el Eterno dé permiso para mencionar su nombre inefable. ¿Qué lugar puede ser este? Aparece en Primera de Reyes 9:3 que dice, y le dijo a Adonai, yo he oído tu oración, cuando le habla a Shlomo después de la construcción del primer templo, y le dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. De allí que se ha interpretado que el nombre sagrado solamente se pronuncia en el templo. Por eso en los tiempos de la deportación a Babilonia no se pronunciaba el nombre sagrado y después de la destrucción del segundo templo se prohibió pronunciar el nombre sagrado porque no está el templo en pie. Y durante el segundo templo se pronunciaba en Yom Kippur por el Cohen Gadol. Ese es el comentario que tenemos de Rashi respecto a esta cita. En cuanto a Maimónides, conocido como Ramban, encontramos los siguientes comentarios referidos al nombre sagrado. Cuando dice, y no jurarán en falso mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. En estas dos citas, Maimónides nos dice que cuando dice no jurarán en falso por mi nombre, se refiere al nombre inefable, al nombre sagrado, y cuando dice profanando así el nombre de tu Dios, se refiere a Elohim, del cual se derivan todos los demás nombres atributivos. Nos dice Maimónides que los nombres de Dios son derivados de sus acciones, salvo el tetragramatón, es decir, el Shem HaMeforash. Este nombre se aplica con carácter exclusivo a Dios y por eso le llamamos Shem HaMeforash, el nomen propio, que es la denominación distinta y exclusiva del ser divino. Este nombre declaraba sin duda alguna cosa peculiar a Dios y que no puede ser hallada en otro ser alguno. Posible es que transmitiera por la manera de pronunciarlo la idea de la existencia absoluta. Nos dice Ramban que todos los apelativos que se emplean como nombres de Dios vinieron a la existencia después de la creación, pues que hacen referencia a ciertos actos manifiestos en el universo. Si te atienes a la esencia de Dios abstraída y separada de sus acciones, tendrás que describirla con un nombre propio, no con un apelativo, que indique exclusivamente aquella esencia. Y no se llama Shem HaMeforash a ningún otro nombre que no sea tetragramaton, que se escribe pero que no se pronuncia con arreglo a sus letras. Ramban nos dice y nos exhorta cuando dice y guárdate de compartir el error de los que escriben amuletos. Todo cuanto oigas o leas en ciertas obras que especialmente tratan de los nombres que se forman por combinación carecen totalmente de sentido. Dios es el que se basta, el eterno, la roca, en suma la esencia inmutable y permanente que es de sí, en sí y por sí, y sin la cual no podrían existir ni durar los seres contingentes y creados. El nombre propio de Dios no encierra ninguna otra idea más que la de su existencia. La absoluta existencia incluye la idea de eternidad, esto es, de la necesidad del existir. En Mishneh Torah
Ramban nos dice que 7 son los nombres que no se deben borrar. Quien quiera que borre, aunque sea una sola letra de estos 7 nombres, es pasible de la pena correspondiente. Y estos 7 nombres de que nos habla Ramban es precisamente el nombre, el Shem HaMeforash, el nombre sagrado, Adonai, El, Eloa o Elohim, Ehyeh, Shaddai y Sebaot, que son el nombre sagrado, Adonai nuestro Señor, El Todopoderoso, Eloa, Dios, Elohim, Ehyeh, que es el que soy, Shaddai, el abundante, el suficiente, y Sebaot, el Dios de los ejércitos. Estos nombres, inclusive, según Ramban, son los que se escriben con una separación, con un guión, que por extensión muchos escribimos el nombre Dios, que ya es una traducción, por lo menos al español, también fraccionado, en la intención de que nos estamos refiriendo al Dios Altísimo. Pero específicamente Ramban se refiere a estos 7 nombres y dice que no deben borrarse, por lo menos en la época en que se escribían los libros, los rollos, pues debían guardarse en un lugar que era la Genizá, que era un sitio destinado para guardar los escritos que ya estaban en desuso. Y no debía borrarse el nombre del Eterno. Ramban nos dice, el nombre inefable, tetragrama, denominado en hebreo Shem HaMeforash, distintamente pronunciado, netamente articulado, y nos dice de esa manera porque se usan de hecho apelativos cuando nos encontramos con el Shem HaMeforash, pero netamente articulado porque son 4 letras las del nombre sagrado, y como él mismo lo dice, no debe acomodarse las letras para crear un nombre diferente al nombre revelado. Todos los nombres de Dios, exaltado sea, que se encuentran en la escritura, se derivan de acciones de Dios, a excepción de este, es decir, a excepción del Shem HaMeforash. Cuando Ramban dice, todo aquel que borra uno de los nombres elevados y sagrados con los que el santo bendito él es llamado, es pasible de pena, esto está basado en Devarim 12, 3 y 4, que dice, y borrará sus nombres, refiriéndose a los dioses paganos de esos lugares. No haréis así al Eterno vuestro Dios. Es decir, que él mismo nos dice que borraremos los nombres de los dioses paganos, pero no los del nombre del Eterno. Por lo tanto, cuando se habla del nombre de Dios que esté, por ejemplo, en objetos que tengan el nombre de Dios, no se debe utilizar esos objetos para cuestiones profanas, y los textos bíblicos, así como sus comentarios y explicaciones que tengan el nombre de Dios, no deben ser quemados ni destruidos, sino que son colocados en la Genizá, que es el lugar donde se destinaba y debe destinarse un lugar para guardar todos los escritos u objetos que posean el nombre sagrado, pero no borrarlos ni quemarlos. Respecto a las enseñanzas de Yeshua, es importante tener presente que en el judaísmo es común seguir las enseñanzas de muchos rabinos y estar abiertos al debate. De allí que se hayan analizado las enseñanzas de Rashi, las enseñanzas de Ramban referidas a lo que es el nombre del Eterno, y ahora analizaremos las enseñanzas de Yeshua. Yeshua ha sido un rabino reconocido por muchos judíos creyentes y no creyentes. Uno de ellos es el judío escritor Mario Saván, que en el libro El judaísmo de Jesús, él dice, para un judío, su diferencia con la idea cristiana sobre la llegada del Mesías no debe ser obstáculo para reconocer que Jesús fue un rabino excepcional. Y bajo este reconocimiento que hace Mario Saván, así como muchos otros judíos, muchos otros que han investigado las enseñanzas de Yeshua a la luz del Talmud, recordemos que el Talmud es posterior a los escritos mesiánicos realizados por los discípulos de Yeshua, y que en el Talmud, de acuerdo a lo que se ha investigado, aparecen muchos escritos de las enseñanzas de Yeshua, por supuesto no reconocidos como enseñanzas de Yeshua, pero que sí se lo han tomado como referencia muchos rabinos. A excepción de las enseñanzas de Hillel y Shammai, las enseñanzas de Yeshua, todas las enseñanzas de Yeshua fueron previas a las demás enseñanzas que aparecen en el Talmud. Entonces, también bajo la premisa de que el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, que fue escrito por los discípulos de Yeshua,
se escribió en tiempos del segundo templo, al igual que la venida de Yeshua. Para ese momento, solo se pronunciaba el nombre en el templo de Jerusalén en Yom Kippur por el Cohen Gadol. Y después de la destrucción del templo, pues dejó de pronunciarse el nombre, por lo que ya hemos enseñado en cuanto a dónde debe pronunciarse el nombre del Eterno. Se presume que Yeshua no haya pronunciado el nombre, por lo mismo que acabo de referir. Veamos entonces qué evidencias se encuentran en los escritos. En Mateo 4:7 encontramos cuando Yeshua dice, no tentarás al Señor tu Dios. El término aquí es Señor y Dios, que si lo analizamos al el idioma hebreo sería Adonai y Elohim. Pero sabemos que no tenemos una referencia fidedigna histórica de que se haya escrito el Nuevo Testamento en hebreo. Por lo tanto, los términos que aparecen aquí son curios y teos. En cuanto a otro término, en un momento crucial utilizado por Yeshua, que fue en el momento del sacrificio de su agonía previa a su muerte, aparece una frase muy conocida que es Eli, Eli, que quiere decir Dios mío. Seguramente el término que pronunció realmente Yeshua fue Elohim. Dificulto que él en ese momento haya hablado en griego. Lo más seguro es que se haya referido al Padre en hebreo, pero aquí aparece reseñado, sabemos ya la referencia que tenemos en griego de las escrituras mesiánicas y el término que se presume aquí es Elohim. Pero el término que más se pronuncia y que más utiliza Yeshua en su testimonio y en los escritos aparece es el término Padre. Como un ejemplo tenemos Mateo 11:27 cuando él dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Este es el término que más utiliza Yeshua y podemos decir que él acuñó este término como maestro, como rabino, y eso tuvo un propósito de enseñar algo para nosotros y para sus discípulos. Veamos qué nos deja Yeshua con esta enseñanza. Cuando los discípulos le dicen a Yeshua, Señor, enséñanos a orar, Yeshua les hace una demostración práctica y un orden de oración y inicia ese orden diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este término de santificar el nombre del Eterno lo obtiene Yeshua de la Torá, porque él vino a confirmar la Torá, a vivir la Torá y a darnos la enseñanza de esa vivencia. Y lo saca de donde dice, Valliclá 22:31 al 33, que dice el Eterno, preservarán mis mandamientos y los harán, yo soy el Eterno, no profanarán mi santo nombre, y yo seré santificado entre los hijos de Israel, yo soy el Eterno que santifica a ustedes, y que los saqué de la tierra de Misraim para ser Elohim para ustedes. Fíjense que dice que preservarán mis mandamientos y los harán, y dice que no profanarán su nombre para que él sea santificado. Es decir, que encontramos una relación entre cumplir los mandamientos, las instrucciones de el Eterno como Padre, y que eso es lo que genera la santificación del nombre del Eterno entre los hijos de Israel. Y está su firma, que dice yo soy el Eterno, su firma de fidelidad para retribuir el bien o lo malo. Es decir, él es fiel para retribuir. Y algo muy importante que aparece también en Devarim, basado en la Torá con Rashi, en este caso recuerden que estoy utilizando esta versión y dice ustedes son hijos del Eterno su Dios. En este caso está la figura de hijos y se evidencia al Eterno como Padre. Encontramos en la versión Reina Valera, esta cita por supuesto no aparece ni Humash ni Rashi porque solo aparecen las porciones de las Parashot, y dice, tú Señor eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y aquí aparece la figura de que Redentor como perpetuo nombre del Eterno, porque la redención fue anunciada desde el inicio, inclusive a los patriarcas, inclusive cuando se anunció la deportación del pueblo de Israel por la desobediencia, el Eterno dijo que si se volvían a él, él los traería. Y esa redención es también el nombre, es decir, la revelación perpetua y eterna que también es revelada en las Escrituras.
en estas figuras que aparecen aquí y que Yeshua introduce para los discípulos y por supuesto para nosotros como la relación de padre e hijos, vamos a ver cómo se interpreta esta relación de nosotros con el Padre Eterno en esa figura de padre e hijos. Veamos. En Malaquías 1:6 encontramos la siguiente cita. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, Adonai Sebajot. Por lo tanto, esto nos deja dos aspectos importantes en esta cita del profeta. Número uno, nos deja una enseñanza de que en esa época, por lo menos en cuanto a lo que refiere a esta cita, esos términos de Padre y Señor eran usados por el pueblo de Israel para dirigirse al Eterno. Y lo otro, que es el punto fundamental de la enseñanza en esta cita, el Eterno exhorta y confronta en cuanto a que si nos dirigimos a Él como Padre, pues debemos darle el honor necesario, y si nos dirigimos a Él como Señor, debemos vivir en temor a Él. Respecto a la figura de padre e hijos, encontramos un comentario de Rashi que nos dice que cuando la Torá y el Tanakh dice hijos, se refiere a discípulos. Y son hijos del Eterno en el sentido de que son discípulos de Él porque estudian su Torá. Y un ejemplo de esto lo tenemos con Eliseo cuando clamaba por Elías, Padre mío, Padre mío, en Segunda de Reyes. También está en el Tanakh cuando se refiere a los profetas y dice los hijos de los profetas. Y encontramos en el Brit Hadashah dicho por el mismo Yeshua cuando le dijo a sus discípulos, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Eso lo encontramos en Juan 13:33. Es decir, que Yeshua se refiere a sus discípulos como hijitos porque les estaba dando una enseñanza, y esa enseñanza que era la Torá y la interpretación correcta, y ellos eran sus discípulos. Y por los mismos discípulos de Yeshua posteriormente encontramos el mismo término por Rab Shaul en Gálatas 4:19 cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, y por Yohanan en su primera carta 2:1 que dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Entonces vemos esta figura de padres e hijos, pero es una figura de el que enseña y los que aprenden. Por lo tanto, el honor que le debemos rendir al Padre Eterno es guardando su Torá. Y esa enseñanza que nos da Yeshua cuando vino, cuando se dirigía a Él como Padre Eterno y nos enseñó ese término inclusive en la oración, es que vivamos en temor y rindamos honor al Eterno obedeciendo su Torá. Y en Juan 17:25 encontramos una revelación de Yeshua cuando dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Él dice que le ha dado a conocer el nombre del Eterno, pero dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué fue lo que dio a conocer Yeshua? Porque no encontramos una cita en la que diga que Él está revelando el nombre del Eterno. Pero también dice que lo dará a conocer aún. Entonces, ¿qué fue lo que reveló Yeshua? Y dice en un contexto que es para que el amor con que el Padre ha amado a Yeshua esté también en los discípulos y Él en ellos. Esta revelación de Yeshua trasciende a lo que es revelar un nombre único y trasciende a la revelación de la que hemos venido hablando y a la fidelidad del Eterno. Encontramos que la salvación es manifestada y anunciada en muchas citas de la Torá. Encontramos en la oración de Jacob cuando ora por sus hijos, cuando dice, por tu salvación espero, oh Señor. Cuando dice por tu salvación, Yeshua, que es Él salva, la salvación viene de Él. Y Jacob enuncia esta palabra, así como esta palabra es enunciada en muchas citas del Tanakh, cuando dice Yeshua, que es la salvación, viene de Él, porque se sabe que el Eterno prometió
una salvación. De hecho, hizo un acto de salvación y redención y tomar al pueblo de Israel en Egipto. Pero como dijo Rab Shaul, que si hubiesen entrado en el reposo cuando Josué entró a la tierra prometida, entonces no se dijera aún que hay oportunidad para entrar en su reposo. Entonces esta salvación anunciada que está en el Tanakh y que está anunciada por los profetas en muchas citas, es a la que se refiere Yeshua, que él ha revelado. Dice en Isaías 52:6 que sepa mi pueblo mi nombre y que por lo tanto, llegado el día, se sabrá que yo soy quien lo digo y aquí estoy. Entonces, ¿cómo es que el pueblo va a saber el nombre? Si no lo había revelado en Shemot, no se lo había revelado a Moshe, porque entonces no estamos hablando de un nombre en cuanto a pronunciar un nombre específico, sino a conocer la autoridad y la revelación que el Eterno da a lo largo del tiempo en que se ha manifestado. El Eterno le habló a los patriarcas, el Eterno le habló a Moshe, el Eterno le cumplió a Moshe la promesa de los patriarcas, pero aún quedan promesas por cumplir. El Eterno anunció que vendría un Mesías y el Eterno prometió una salvación, salvación que se cumple con la venida de Yeshua, pero todavía quedan promesas por cumplir. Y esa eternidad de Él que ha manifestado en sus escrituras y que se han evidenciado en la historia, en el tiempo, y que han quedado reseñadas y escritas, nos habla, y por eso Yeshua dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Yeshua, Él salva, Él es el Salvador, Él se manifestó en salvación, eso fue lo que Él dio a conocer, la revelación de Dios como Salvador de la humanidad, porque no solamente vino a salvar a Israel, sino al mundo. Y por eso sus discípulos se asombraban, porque no comprendían, y lo encontramos en Hechos y en varias citas del Brit Hadashah, cuando dice, por lo menos en Hechos 10:45, cuando dice, y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque había sido derramada otra promesa hecha por los profetas, y es derramado el Ruach HaKodesh en tiempos de Shavuot, en una festividad, en un Moadín de los que están señalados en Vayikra 23, y esto es cumplimiento de una palabra prometida por el Eterno. Por eso Yeshua dice, les he dado a conocer tu nombre, porque él dio a conocer la revelación del Eterno prometida. Todo lo que se ha cumplido, el Eterno lo ha prometido en su palabra. ¿Y por qué dice lo daré a conocer aún? Porque aún falta por cumplir de lo escrito, de lo señalado, de lo prometido, falta aún por darse como promesa cumplida, el reinado eterno prometido y la redención final. En resumen, podemos decir que el Shem HaMeforash se escribe pero no se pronuncia con arreglo de sus letras. Cuando encontramos el nombre del Eterno pronunciamos Elohim o Adonai. El Eterno se reveló a los patriarcas como el Shaddai, como el Todopoderoso que hizo promesas. Pero cuando se presenta a Moshe, se revela como Eye Asher Eye, yo soy el que soy, el que prometió y vino a cumplir promesas. Y cumplió la promesa haciendo la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y luego se revela en los tiempos de Yeshua con su venida, con la salvación redentora por amor. Por eso Yeshua dice que él dio a conocer su nombre y que lo daría a conocer aún, porque aún falta la revelación del Eterno en su redención final y el reinado prometido al rey David. Es importante tener presente que Yeshua nos dio a conocer la manera de orar a través de el Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificamos el nombre del Eterno y damos honor a su nombre cuando honramos en obediencia a la Torá, cumpliendo sus mandamientos, así honramos su nombre. Cierro esta segunda parte con esta cita del profeta Jeremías, que dijo, así dijo Adonai,
no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Elohim, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Si hay alguna alabanza, es saber que podemos conocer al Eterno, es saber que lo conocemos a Él, pero en realidad conocemos lo que entendemos de lo que Él ha revelado. Y esa revelación la encontramos en las Escrituras. En la medida que estudiamos Torah, que obedecemos Torah, le vamos conociendo más a Él. Así que obedezcamos a aquel a quien llamamos Padre y démosle el honor debido, esperando el regreso de Yeshua, quien nos revelará esa redención final y el reinado prometido como Él quiera hacerlo, porque así como sorprendió al pueblo de Israel en la revelación de esa liberación que hizo en medio de señales y prodigios en los tiempos de la liberación de la esclavitud, y como sorprendió al pueblo de Israel en los tiempos de Yeshua, sorprenderá cuando regrese a buscar a los que le esperan. Esperamos entonces la tercera parte de este estudio en lo referente a la gramática y la etimología del nombre sagrado, pero con esta segunda parte despido lo que sería la interpretación de los sabios, incluyendo a nuestro Mesías Yeshua en cuanto a lo que es el nombre sagrado. Que el Kadosh Baruj Hu bendiga a su pueblo y que podamos crecer en el conocimiento de él.